Va a aparecer en pantalla. Dice, aparta. Repite conmigo, aparta a los levitas entre los demás israelitas y purifícalos. Eso dice el versículo 6. Aparta. Le dice Dios a Moisés. Versículo 9. Dice, tú harás que los levitas que se acerquen a la tienda del encuentro y que todos los israelitas se reúnan. ¿Ok? Le dice Dios a Moisés, tú, no Aarón, no nadie más, tú lo harás, ¿ok? Versículo 10, el siguiente capítulo dice, enseguida harás que los levitas se presenten delante de mí y que los israelitas les vayan poniendo las manos sobre la cabeza, ¿ok? 3 indicaciones, apartar, que se acerquen, sí, y que se presenten delante de mí, ¿ok? 3 indicaciones claras de parte de Dios para Moisés, para decirle a los levitas que habían sido apartados para Dios, aquellos hombres que iban a servir en cantarle a Dios, ¿ok? Cuando mandaba los audios, en la semana que a mí me correspondió mandar los audios, se nos complicaba, en mi caso se me complicaba algunas palabras porque pienso muchas veces cuando estoy haciendo el audio, pienso en que ustedes y yo lo vamos a compartir con a personas que no conocen de Cristo, y a veces el decir, por ejemplo, levita, decía, bueno, ¿cómo podría decirle levita? A veces decía, aquellos que han sido apartados para cantar a Dios, ¿verdad? Para que pueda ser más entendible. Cuando hablaba del tabernáculo, a veces decía, aquellos que han sido apartados para cantar a Dios en la congregación, o a veces hasta en el auditorio, no sé si así lo decía, pero pensaba siempre en una persona que lo pudiera recibir de esta manera. Hoy yo te lo digo así, de igual. ¿Sabes qué? Pienso en este momento, cuando leí estos 3 versículos, pienso primeramente en el llamado que Dios hizo a Moisés desde el principio, el cual mi conferencia se llama Soy escogido, ¿sí? Soy escogido. Podemos decir soy escogido, soy llamado, soy elegido, que al fin y al cabo significa lo mismo, ¿ok? Tú puedes leer en diferentes versiones de la Biblia y algunas vas a encontrar llamado, algunas vas a encontrar escogido, algunas vas a encontrar elegido. Esto me trae a memoria lo que sucede aquí en nuestro país, por ejemplo, con el fútbol, que es un deporte muy conocido por todos. Tenemos una selección mexicana que se supone que son, porque así lo son también, digo, se supone, ¿sí? Que son los mejores futbolistas que tenemos en esta área del deporte, los mejores deportistas, ¿sí? Ya escogidos, o sea, estadísticamente ya probados, ya en todas las áreas, en salud, en físicamente, en rendimiento, en vista, porque ellos no pueden usar lentes. Tenemos un caso de un joven que hablando de una área, por ejemplo, hablando de la vista, él quiso estudiar una profesión un poco complicada. Pasó todas las etapas, pero había el detalle de su vista. Así que ese fue el único detalle que le impedía el poder llevar a cabo eso. Y es igual en ese deporte no puedes estar usando lentes. Así que si tú estás usando lentes, tú no eres un candidato para ser elegido dentro de la selección mexicana, ¿sí? Tienes que tener un alto rendimiento físicamente. Así que todas esas características se suponen que son tomadas en cuenta para que estos jóvenes también saben que la edad también tiene mucho que ver. Me trajo a memoria aquellos que decían la edad de los de 30 años, aquellos de los de 50, ya no van a hacer sus funciones, pero sí estarán en guardia, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Sí estarán en guardia. Y en una meditación decía, bueno, ¿por qué habrá sido que estarán en guardia? Para ayudar a los jóvenes, para ayudar a aquellos que aún siguen en sus funciones. Pero aún en el deporte también, de igual manera, en el deporte, híjole, yo me sorprendo cómo hay futbolistas que tú los ves de 1.90, de 1.85 de alto, con físicamente parecen un cuerpo de 30, 35 años,
pero resulta que están por cumplir los 19 años. Y tú dices, Jesús, entonces ¿qué pasará como los pollos que le dan alimento para que empiecen a, ¿verdad? Pero las cosas están ahora en nuestro tiempo cambiando por eso. Ellos son elegidos en esto, se supone por ser los mejores, en representarnos como selección mexicana. Ese es un gran misterio en este tema de soy escogido. Es un gran misterio. De hecho, ahorita te voy a leer una cita bíblica donde dice, en una versión, Nueva Traducción Viviente, dice, el misterio del plan de salvación que Dios tenía con Jesucristo. O sea, el misterio de ser escogidos para que fuésemos salvos es un gran misterio que tú y yo estoy seguro que ni tú ni yo lo hemos entendido aún, pues. No lo hemos entendido. En una ocasión un hombre decía, la manera en que tú conozcas a Dios será la manera en que tú alabes a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si tú conoces a un Dios, por poner un nivel medio grande, así será tu actitud ante tu fe, de esa manera. Pero si tú tienes y dices, no, yo tengo un Dios extremadamente grande y extremadamente poderoso, extremadamente son las cosas grandes que ha hecho conmigo, tú de esa manera será tu actitud y tu fe en todas las áreas. Y él se refería en la alabanza, por ejemplo. Él decía, si tú sabes ese misterio del por qué fuiste escogido, tú estarías diciendo, no voy a parar de alabarte, no voy a parar en el tiempo de cantarle a Dios, de levantar mis manos, de brincar. Tendrías que salir de aquí ansiando, literalmente, porque tú dices, no, o sea, ha sido tantas las cosas que ha hecho conmigo, de que no hay manera en que yo pueda devolverle lo que Él ha hecho por mí, ¿sí? Así que el misterio de ser escogidos, eso, como dijera Eugenio Derbez, es un gran misterio, ¿sí? Es un gran misterio, es un gran misterio. Así que ellos tuvieron ese privilegio de ser escogidos de parte de Dios. Vamos a leer, si lo tienes disponible, Eliud, las citas bíblicas, ¿sí? ¿Lo tienen? Ok, Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, ¿ok? Lo vemos en pantalla. Vamos a leer esta primera parte. Dice Efesios 1, 4 y 5, dice, ahora Dios, ¿sí? A ver. Ok, está bien. Incluso dice, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ¿a qué? A sus ojos, a los ojos del Señor, ¿sí? Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio, ¿qué dice? Gran gusto hacerlo. Gran gusto. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables delante de los ojos de Dios. Esta parte es muy importante del tema soy escogido. Te voy a decir por qué. Porque aun cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, no quiere decir, ¿sí?, que ya no vamos a estar cometiendo faltas en contra de Dios que es llamado como pecado, ¿sí? Sino que nuestra vida está propensa a esas áreas, pero este versículo nos deja ver de antemano que Dios nos ve a todos los que estamos aquí santos e intachables delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque aquí este mismo versículo lo habla y lo dice que desde antes Él eligió en Cristo que seamos intachables. O sea, ¿por qué somos santos? ¿Por qué somos santos literalmente, puros delante de Dios, delante de los ojos de Dios? ¿Por qué somos así? Aunque yo peco, aunque yo cometo esto, aunque yo miento, aunque yo esto. Mira,
te voy a decir una cosa, Dios así te ve a ti, santo. O sea, ¿por qué? Porque hay una justificación en el camino antes de que Él te vea, que es Cristo Jesús. O sea, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo planeó desde antes que así fuese, que Él te viera a ti así. Cuando tú puedes entender esto, tú vas a poder caminar en una libertad de santidad. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú mientes, cuando tú traes pensamientos impuros en tu mente, cuando tú tienes una actitud equivocada en tu corazón, cuando tú haces algo indebido, inmediatamente el Señor, porque ya has sido escogido tú desde antes, el Señor opera de esta manera como siempre se los hemos mostrado, por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo que viene a redarguir a nuestra vida y no te permite, aunque tú te estás apartando, aunque tú te estás alejando, aunque dices, no, ya no me siento digno de levantar mis manos, ya no me siento digno de brincar, ya de cantar, porque soy impuro. No, porque Dios ha hecho ese intermediario para que Él te viera puro y santo delante de sus ojos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que ser de esta manera, porque si lo hubiésemos llevado, como lo dice literalmente Números, no creas que nada más los levitas, Aarón y sus hijos eran los únicos del pueblo. Era mucho pueblo. O sea, era mucho el pueblo. O sea, ayer, por ejemplo, que estuvieron 300 y tantas mujeres que vinieron de Puerto Escondido y que a lo mejor hoy están aquí, yo no lo sé, pero todas esas mujeres y todos hombres que están en esta ciudad de Puerto Escondido, eso es lo que el Señor aún todavía desea en su corazón, que puedan venir delante de Él, ¿sí? Delante de Él, pero no lo saben todavía, ¿sí? Pero sabes que tú y yo, Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo incluyó vernos santos a ti y a mí. Por eso es que cuando tú cometes algo que viene en tu corazón y te dice, ¿sabes qué? Estás mal, estás equivocado, arrepiéntete. Y tú inmediatamente le dices al Señor, Señor, perdóname de mis pecados, límpiame, perdóname. ¿Por qué he tenido esta actitud? Perdóname porque reaccioné así, perdóname Señor, perdóname. Inmediatamente, ¿sabes qué? Opera la sangre del sacrificio de Jesús y Dios te ve santo, intachable delante de sus ojos y dice, no, Él es un buen hombre, Él es una buena mujer, ¿sí? Él es un buen matrimonio. Inmediatamente te vuelve a ver. ¿Por qué? Porque tuvo que suceder un sacrificio. Y gracias a Dios por ese sacrificio, porque si estuviéramos en el Antiguo Testamento, como lo dice el libro de Números, no entraríamos tal vez en esa lista de poder ser un Aarón, de poder ser un levita, sí, porque había requisitos muy altos. Por eso el Hijo de nuestro Señor Jesucristo, el unigénito, como lo dice Juan 3:16, era necesario un cordero puro, limpio, sin mancha, para que nos justificara delante del Padre, para que nos justificara delante de Él. ¿Sabes qué? Ya lo somos, ya somos santos, puros delante de Él. Muchas veces lo que yo les hablaba el domingo anterior, la condenación viene sobre nuestras vidas cuando nosotros seguimos permitiendo ese tipo de cosas, sí, en nuestros corazones. Cuando no doblamos rodilla y no nos arrepentimos delante de Dios y acudimos al sacrificio de la sangre, ¿cómo vamos a poder mantenernos limpios delante de Dios? ¿Cómo podemos mantenernos limpios delante de Él? Con el arrepentimiento y acudiendo al sacrificio de la cruz. No hay otra manera. Yo no quiero que se entienda de que aunque yo peco, que aunque yo miento, que aunque yo Dios me sigue viendo santo. No. O sea, tú y yo tenemos que acudir al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que eso fue hace más de 2000 años, que Él murió por nuestros pecados, para que así también nosotros seamos
justificados delante de Dios y seamos vistos por Dios intachables delante de sus ojos, porque es la única manera que tú y yo vamos a poder mantener esa santidad y limpios en nuestra vida, ¿sí? En nuestro caminar totalmente para con Dios. Así que tú tienes que saber hoy totalmente esto, que era necesario ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Era muy necesario. Lo vamos a leer ahora en Efesios capítulo 1 igualmente, pero del versículo 9 al versículo 14. Dice lo siguiente: ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. El plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió, Él nos escogió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue para nosotros, los judíos, ¿sí? Dice que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, dice Pablo, los gentiles, o sea, nosotros, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Escucha bien esto: el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Gloria y alabanza. Por eso yo te decía ahorita, es obra del plan divino de Dios Padre, de Dios Hijo como el sacrificio y del Espíritu Santo, para que tú te puedas saber hoy que has sido escogido, has sido elegido, has sido llamado de parte de Dios. Es un misterio. ¿Sabes qué? A lo mejor hoy tú te preguntas, como yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué mi amiga que yo invité ayer, ella no llegó antes que yo? ¿Por qué mis padres no pueden aún todavía llegar a Cristo? ¿Por qué mi hermano no puede entender que Jesús es el único camino, verdad y la vida? ¿Por qué? ¿Por qué ellos no y por qué ellos sí? O sea, ¿por qué? Ese es el misterio que a Dios así le plació, y cada día yo lo entiendo más y más y más y más y más, y yo creo igualmente en tu revelación a ti de igual manera. O sea, ¿por qué tú estás sentado aquí pues y no estás en otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios te eligió, porque Dios te llamó a ti. Así como en la selección mexicana, de igual manera. Porque tú tenías las características de parte de Dios para que fueras, porque había una lista de parte de Él de decir el sí, el sí, el sí, el sí, el sí. Por eso, porque Él así le plació. Él así le plació elegirte, llamarte, que fueras escogido de parte de Él. ¿Sí? Él no vio tus imperfecciones, porque imperfecciones, pecados, mentiras, muchas cosas las tenemos. Yo no las conozco. Yo como pastor, y también los pastores, no podemos conocer la mente muchas veces perversa aún todavía que pueda haber, y todavía está renovando Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Decir, no, pues yo lo veo muy bien. Yo me he llevado increíbles sorpresas. Yo lo veo muy bien. O sea, está rendido a Dios, etc, y etc, y etc. Pero ¿por qué sucedió esto? Si me explico, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Porque llega un momento en nuestra vida
que hemos olvidado esa parte de decir, soy escogido de parte de Dios, soy elegido de parte de Él y soy llamado de parte de Dios. Soy llamado de parte de Él, ¿sí? Esa es la clave, mi amado, que tú sepas hoy que has sido escogido de parte de Dios, has sido llamado y has sido elegido para estar y viviendo este momento y este tiempo. No te cuestiones cosas que no te corresponden cuestionarte, no. Lo único que yo te pido hoy que tú sepas que hay un peso de responsabilidad sobre tu vida como la hay en esos hombres de la selección mexicana, ¿sí? En esos hombres, ese peso de decir, hay todo un país que nos está viendo. No, hombre, aquí en unas ocasiones hasta nos reunimos. Me acuerdo en una ocasión cuando hicimos hasta barbacoa, pues, sí, para ver a la selección jugar, no sé si fue contra Argentina, y dijimos vamos a unir una misma fe para que ganen, ¿verdad? Pusimos todo así, la barbacoa ya estaba hirviendo y olía comida, estábamos con la pantalla y cuando perdieron, no hombre, bueno pues sí perdimos porque ahí sí decimos perdieron, ¿no? Pero cuando ganan decimos ganamos. Pero cuando vino eso, no hombre, no sé a ti, pero la barbacoa no me supo igual, pues. O sea, ya no, o sea, algunos hasta decían, no, pues ya me quiero ir, pues, ya no quiero estar aquí, ¿sí? Ya no quiero estar aquí. Pero de igual manera también hay un peso de responsabilidad sobre ti, escúchalo bien, que has llegado a Dios, ese es un peso de responsabilidad sobre tu vida que lo tienes que tomar, que hoy sí te lo quiero decir muy claramente, que te lo tienes que tomar así, para que tú puedas seguir manteniendo esa identidad de saber que has sido llamado, escogido y elegido de parte de Dios. Cuando en mi familia sucedió, cuando yo llegué a Cristo, siendo la segunda persona en llegar a Cristo, cuando yo llegué a Cristo, ese peso de responsabilidad lo podía sentir muy fuertemente sobre mi vida. Y yo esas cosas ayer, yo me empezaba a cuestionar. Yo dije, ¿cómo pude yo mantener, desde que yo llegué a Cristo hasta hoy, cómo pude yo mantener el saber que fui elegido de parte de ti y hoy estar después de 15 años todavía con ese sentido de responsabilidad en que sigo siendo elegido, pero ahora el poder ver la promesa de parte de Dios en que mi casa será salva en cuanto yo llegué para abrir la salvación y que Cristo pudiera entrar para salvarlos también a todos ellos? ¿Cómo pude mantener eso? Y hoy te lo quiero decir, tomé mi responsabilidad de saber que fui llamado y que fui elegido de parte de Dios. Tuve que tomar esa responsabilidad porque sucedían muchas cosas que me impedían a veces el poder continuar. Pero cuando a ti te dicen, ¿sabes qué? Es que tú fuiste elegido para representar a tu familia. Tienes que mantenerte, decir, no, yo no me voy a quitar de mi lugar. Venga lo que venga, pese lo que pese, pase lo que pase. No. Aquí voy a continuar manteniéndome en la fe. Pasaban cosas, oía cosas, veía cosas, pero no. ¿Cómo te puedes mantener? Sabiendo que tienes ese peso de responsabilidad de que fuiste llamado, fuiste elegido, porque a Dios así le plació. Porque Él así le plació. Como yo te lo he contado, y me encanta contar esto. Y dijera Diana, ¿y por qué lo cuentas una y otra y lo sigues contando? Lo voy a seguir contando. ¿Sabes qué? Porque hoy yo estoy predicando, por eso lo voy a contar. Cuando yo me iba a casar con Diana, antes de casarme, siempre
me decían, te ganaste la lotería, te ganaste la lotería, te ganaste la lotería, te ganaste la lotería, te ganaste la lotería. Pero después pensando en eso de ganaste la lotería, después dije, bueno, pues sí me la gané pues porque compré el boleto, ¿verdad? Y porque me costó el boleto también. Y esa fue mi respuesta después cuando ya como que recapacité en eso de te ganaste la lotería. Dije, bueno, sí me la gané. ¿Por qué? Me la gané pues porque a Dios así le plació y porque Él compró el boleto por mí. Él lo compró y ya no me tengo más que preguntar, o sea, ya no más, sino que decir, ¿sabes qué, Señor? O sea, a ti así te plació y punto, y se acabó. Tú igual puedes decir hoy, tú representas a tu familia. Tú representas a tu familia. Tú has sido escogido de parte de Dios para que tú seas luz en medio de la oscuridad, mi amado. Tú seas luz en medio de la oscuridad. No te impacientes de parte de Dios. ¿Qué quieres? ¿Quieres que ellos lleguen a Cristo? ¿Qué quieres? Tú has sido elegido en medio de toda tu familia para que tú continúes ahí con ese peso de responsabilidad. Mira, a veces yo decía, no, o sea, ya para qué, y para qué seguir sirviendo, para qué seguir aquí con Dios, para qué no. Pero ahora que yo estoy ya encaminado después de tanto tiempo, que mi familia está en Cristo y que siguen caminando en Dios, y que cada día yo veo cuando veo a mis hermanos, cuando veo a mis sobrinas ahora cantando, ¿verdad? Aquí también enfrente ministrando, yo digo, wow, Señor, o sea, vale la pena el saber que hemos sido escogidos de parte de Dios y mantenernos en ese llamado que hemos recibido, porque a veces relacionamos el llamado de ser escogidos en decir, bueno, solamente porque tú eres el pastor, ¿sabes qué? Solamente porque ellos son de la alabanza, porque ellos son los líderes, porque ellos son los que están en niños, solamente ellos son los llamados, solamente no, pero es que el llamado, el de ser elegido, el de ser escogido, es tú en tu familia. O sea, tú en tu familia, mi amado, tú en tu familia. Es ahí donde tú tienes que llevar la dirección espiritual. Tú eres el que tienes que decir, ¿sabes qué? Está pasando una problemática, tú tienes que decirlo primero, no. Yo les quiero decir que Dios está con nosotros. Yo les quiero decir que en Dios hay esperanza. Primeramente hay que confiar en Dios. Tú eres el que tienes que decir eso. Tú eres el que tienes que hablar de eso. De ti es el que tiene que salir. ¿Sabes por qué? Porque Dios te eligió y te llamó. Dios te escogió para que tú representaras a tu familia delante de Dios. A tu familia delante de Dios. ¿Sí? Eso tienes que saber. Eso tienes que saber, mi amado. Porque yo decía, bueno, aquí si yo solamente me voy literal, solamente a decir que los levitas y ya, no, somos todos los que estamos aquí. Somos todos los que estamos aquí. Y las mujeres ayer que llegaron por primera vez y que recibieron a Jesús como Señor y Salvador, abrieron sus labios para declararlo. ¿Sabes qué? Ellos han abierto una puerta en su corazón, una puerta de salvación para sus vidas, y así también para que llegue también su familia a Cristo. Pero primeramente ellas mismas delante de Dios. Así que eres escogido. Nuestro entrenador es nuestro Señor. Él es nuestro entrenador. Y Él dijo, ¿sabes qué, Carlos? ¿Sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, Juan? ¿Sabes qué, Carmen? ¿Sabes qué, Lolita? ¿Sabes qué, tal y tal y tal y tal? Yo te elegí porque a mí así me plació. A mí así me plació. Porque a mí así se me antojó. Porque este es mi misterio. Es el misterio de ser escogidos delante de Dios.